Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este pequeño foro. No todos tenemos el mismo interés a lo mejor por la política, así que tenemos unos invitados que nos van a dar a conocer un poco las propuestas de cada partido. Aquí tenemos al representante del partido del PAN, que es licenciado en Relaciones Internacionales, Jesús Ricardo Huerta Ayala, secretario municipal de Acción Juvenil. Y representando al partido de Morena, licenciada en Derecho, que es Luisa Rey Mendoza. Está en la organización de la defensa del voto. A continuación, mi compañera va a explicar una pequeña dinámica que se va a hacer aquí con los invitados. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A continuación les voy a explicar la dinámica que llevará 4 rondas de preguntas a los representantes de los partidos políticos presentes. Cada uno tendrá máximo 4 minutos para responderlas. Para moderar la participación se utilizará 2 tarjetas diferentes, una de color amarillo que significará 2 minutos de su tiempo y una tarjeta de color rojo que significará 30 segundos de su tiempo. Bueno, vamos a empezar con esto. En primer lugar, muchas gracias por asistir a los representantes de los partidos. Bueno, comencemos. Y a los asistentes. Bueno, de acuerdo con el índice de percepción de corrupción de 2017, México se ubica en la posición número 135 de 180 países en materia de anticorrupción. Es además el país peor evaluado del G20 y según el estudio de encuesta económica OCDE, México 2017, México se ubicó con 35 puntos, donde 0 representa el país con el sector público más corrupto y 100 con el menos corrupto. Por lo tanto, ¿cómo piensan sus partidos combatir la corrupción? Empezamos con el de PAN y cierra Moreno. Gracias. ¿No crees que primero las damas? Bueno, qué cosa que sí lo tiene establecido, ¿eh? ¿Sí me escucho? Hasta allá atrás. Bueno, el tema de la corrupción es un tema que siempre yo creo que va relacionado muy bien a la política, ¿no? Entre nosotros los jóvenes hay corrupción, y no solamente política, sino también hay corrupción, yo creo que en todas partes, incluyendo en instituciones académicas, instituciones políticas, instituciones gubernamentales. Ahora, la diferencia está en que en el gobierno, entre más político seas, menos oportunidades le das a las personas, a los jóvenes y a las personas que necesitan de ese recurso, porque estamos hablando de más de 150 millones de pesos anuales que se gastan en corrupción. ¿No? Es decir, todos los trámites que se hacen, todos los procesos que se hacen y toda la documentación que se requiere para que un gobierno no sea corrupto, es decir, que sea transparente, requiere de esta cantidad de dinero para que México funcione correctamente, ¿no? Ahora, la diferencia está en que, independientemente de los políticos, yo creo que el político cuando llega al poder va encaminado con una formación política que le transmitió su partido, ¿no? En Acción Nacional nosotros tenemos, desde que llegamos, no somos militantes de pacto, ¿no? Nosotros necesitamos tomar 3 cursos básicos para llegar a ser militantes de Acción Nacional. Si no eres militante de Acción Nacional, no puedes votar ni ser votado dentro del partido. Muchas veces existe una comisión que es la permanente que sí te puede elegir sin ser militante necesariamente, ¿no? Es decir, siendo ciudadano. Pero si eres militante del partido, habiendo cruzado estos 3 cursos, puedes llegar a ser miembro o puedes llegar a participar en los comicios electorales para la representación popular. En el PAN tenemos claro algo: la corrupción siempre ha demeritado la práctica política y siempre necesitamos combatirla. Por eso Ricardo Anaya, cuando era presidente de Acción Nacional a nivel nacional, él creó una comisión política anticorrupción, y entre sus más
entre sus principales deberes como presidente nacional del PAN, no permitió que existiera un auditor o un fiscal carnal, es decir, que el mismo de la PGR pasara a ser el fiscal anticorrupción. ¿Por qué? Porque sería sería el mismo partido que el PRI, sería el mismo designado que por el presidente de la República, y eso, por supuesto, que denigra o que permite al gobierno federal hacer las cosas que actualmente está haciendo y que no se le audite o que no se le fiscalice o que no se le den las observaciones que se le tiene que dar por corrupción política. Nosotros conocemos un caso muy claro que es el de César Duarte, actualmente prófugo, ya con carpetas de investigación, recientemente exonerado por la PGR por delitos electorales y fiscales en los comicios electorales. Pero bueno, Acción Nacional sigue en pie de lucha, el gobernador del estado, así como los principales dirigentes del partido, seguimos en lucha para que César Duarte sea extraditado de Estados Unidos y que pueda pagar por toda esa corrupción que ha estado realizando en México. Muchas gracias. Ahora seguiría el del PRI, pero no vino, y nos tocaría a Morena. Se rajó. No sé si todos me escuchan ahí. Sí, sin necesidad del micrófono, ¿no? Se ve como que se escucha. Bueno, la corrupción, abatir la corrupción es nuestra primera propuesta, ¿no? Que proponemos en Morena. Es la causa principal de la desigualdad social y económica que existe en el país. Y no estamos hablando de corrupción de cuando los compas le dan el moche al tránsito, ¿no? O cuando le dan la mordida. No estamos hablando de esa corrupción. Sí tiene que ver, claro, es un fenómeno que estamos viviendo en México, tiene que ver. Pero nosotros en Morena establecemos que la corrupción es en la cúpula del poder. La élite, quienes se encargan de los poderes públicos. Y es como lo dice Andrés Manuel, yo creo que ya todo el mundo lo ha escuchado, la mafia del poder. A ellos son los que nosotros señalamos. Este grupo de personas que se encargan de administrar los presupuestos públicos, pues bueno, ellos se han enriquecido de todo con este dinero por medio de la corrupción. Y cuando hablamos de ello, hablo de Salinas, ¿no? Carlos Salinas de Gortari. Cuando hablo de que dio la deuda privada de los bancos en deuda pública. Hablo de Ernesto Zedillo, quien vendió Ferrocarriles de México, y también ayudó a sus compas, los bancarios, para quitarse de estos, les dio privilegios fiscales. Hablo de Vicente Fox, quien también dio paraísos fiscales, ¿no? Hablo de Felipe Calderón, quien concedió 24 millones de hectáreas del territorio mexicano a las mineras extranjeras y nacionales de nuestro país. Hablo de Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, bueno, su presidente, el mío no, ¿sí? Pero hablo de este, no sé cómo llamarlo, de verdad, en serio, hablo de esa corrupción. Hablo del grupo IGA, quien dio la Casa Blanca a la Gaviota por contratos, por licitaciones. Hablamos de esa corrupción. La corrupción no es algo natural, no está en nuestra idiosincrasia como mexicanos, ¿sí? Nosotros proponemos, porque si combatiéramos la corrupción, y aquí me permito decirle la estadística, son 500,000 millones de pesos que ahorraríamos anualmente, el 10% del presupuesto nacional. ¿Qué haríamos con ese dinero? Implementar proyectos públicos de bien común para la gente, el desarrollo social, las universidades, etc. De esto estamos hablando cuando queremos abatir la corrupción. Y es como lo dice Andrés Manuel López Obrador, las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Si tenemos un presidente que es honesto, con valores y con principios, por ende, por naturaleza, pues los demás tendríamos que serlo, ¿no? Porque no nos permitirían ser corruptos. Tener en cuenta que la cultura de la corrupción no es natural, por lo cual se puede modificar, cambiar y eliminar. Hay que tenerlo claro, ¿sí? Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Yo sé que a veces nos da hueva la política, a mí también me dio hueva mucho tiempo.
Sin embargo, el que ustedes estén aquí, perdón, cierro, y que hagan este ejercicio, en serio es porque realmente están interesados en el futuro de nuestro país. Perfecto. Bueno, sí. Pues no. Sí, se escucha mejor. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. La encuesta más reciente sobre inseguridad pública urbana, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, 2017, afirma que el 76% de los mexicanos se siente inseguro viviendo en su ciudad. Las mujeres son las más temerosas con la inseguridad, de las cuales el 80.3% se sienten inseguras en el lugar donde viven, y los hombres, el 71.1%, se siente inseguro en el lugar donde viven. Si su candidato llegara a quedar electo como el próximo presidente de México, ¿cuál sería la estrategia para combatir la inseguridad? Empezamos con Morena. Muy bien. Pues bueno, nosotros contamos con un proyecto alternativo de nación. Esto no implica que si llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, sea él quien se va a hacer cargo de todo el desmadre que nos han dejado, ¿no? Y que nos están dejando. No, tenemos un proyecto que ha sido realizado por intelectuales, por empresarios, por maestros, por ciudadanos comunes de calle, y ponemos ciertos puntos. Si quieren revisarlo, las propuestas, lo pueden revisar en Proyecto 18.mx. Ahí pueden revisar todas las propuestas que tiene Morena, ¿sí? Y en cuestión de la inseguridad, la convivencia y la paz social se radica con tres cosas. Primero, enfrentar el desempleo, eliminar la pobreza y la desintegración familiar. Son tres pilares fundamentales para erradicar la inseguridad. Uno, la educación, el trabajo y la salud. Las personas que tienen estos tres pilares y que el Estado les proporciona estos tres ámbitos, no tienen ni tendrían por qué delinquir. Quienes realmente delinquen y se ven en esa necesidad de entrar al crimen organizado, al narcotráfico, es porque es la última opción económica que existe. Si no hay oportunidad, no les queda más que delinquir, perdón. Aquí no necesitamos, en México no necesitamos crear más prisiones. No, necesitamos que las personas no ingresen a las prisiones. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos evitar? Con buena educación, buen trabajo, un buen nivel de salud. Eso es lo que planteamos. Y la inseguridad, yo creo que todo mundo lo hemos visto. Nosotros decimos que la inseguridad no se combate con el ejército en la calle, ni con la policía en la calle. No necesitamos más armas. El fuego no se combate con más fuego. Pero, como lo hemos visto con Felipe Calderón, Peña Nieto, lo implementaron. Declararle la guerra al narcotráfico, neta. O sea, neta. No funciona de esa forma. Nosotros desde Morena estamos planteando otra solución. Estamos poniendo en la mesa que la inseguridad se puede combatir de otra forma. Sí se puede. Hay países europeos que realizan estas políticas públicas. Hay países europeos, los escandinavos, por ejemplo, Suiza, Islandia, Holanda, etcétera, donde están cerrando sus prisiones. Están cerrando sus prisiones. Sus tasas de inseguridad están por lo más bajo. ¿Y cómo lo hicieron? Teniendo más armas que los gringos o los rusos, que anda muy de moda los rusos. No, con una buena educación, con un buen trabajo y con una buena seguridad social. Esa es nuestra propuesta. No vamos a combatir la inseguridad con más violencia, porque ustedes, y lo hemos vivido, no ha funcionado. Bueno, seguiría el turno del representante del PAN. Con la misma pregunta. Bueno, yo creo que se escucha muy bonito, ¿no? Normalmente las personas que militan en la izquierda de México o que simpatizan con ella,
Pues sí, pues te puede encantar algo muy bonito, ¿no? Siendo el presidente una persona que no es corrupta, todos los demás vamos a dejar de ser corruptos, ¿no? Pero creo que nosotros, más como universitarios y como personas que pensamos, que razonamos el voto, más que sentirlo, es decir, sin guiarnos por el sentimiento, yo creo que nosotros más que nadie, o mejor que nadie, comprendemos que cuando una persona es o no es corrupta no tiene nada que ver con que otra lo sea, ¿no? Es decir, eso viene desde la formación, eso viene desde la educación, eso viene desde los principios básicos que te marcan como persona y más como político, ¿no? Cuando escuchaba a la compañera decir que las estrategias de Acción Nacional y el PRI, no voy a abogar por el PRI, pero de que Acción Nacional no funcionaron en su momento para combatir la inseguridad, me vino a la mente que hace poquito, precisamente Andrés Manuel López Obrador decía que perdonar a los delincuentes, a los corruptos, al crimen organizado, podría ser una opción, es decir, darles amnistía, ¿no? Podría ser una opción. Yo creo que para mí, que también salí de la universidad, tengo 24 años y que sigo estudiando, y para ustedes como estudiantes también, es una propuesta no solamente ilógica, ni irreal, es algo que no podemos permitir en México, ¿no? Acción Nacional, cuando Felipe Calderón era presidente, desde el principio dijo que no iba a marcar un perdón a los criminales, ¿no? Desde el principio dijo que los criminales eran la principal fuente o la principal fuga de dinero para el recurso público, y sobre todo que eran el principal problema en México para que las empresas no se establecieran en este país. Con eso nosotros, es decir, el gobierno o las personas, el crimen organizado, quita los empleos a los jóvenes que apenas van a ingresar al área laboral. Entonces, porque las empresas no llegan a México, porque las empresas dicen, o las empresas saben, que cuando un país no solamente está combatiendo por el crimen organizado, sino que los está ahogando en él, y más aún que si lo quieren perdonar, pues menos se van a establecer en este país, ¿no? Ahora, súmele a eso las ideas izquierda, que quieren retroceder la economía de México, pues mucho menos van a querer llegar, ¿no? Y ustedes que estudian administración pública o que estudian cualquier carrera aquí del Tecnológico de Chihuahua, que mi hermano salió aquí también, y son pocas los espacios que pueden llegar a tener. Ahora imagínense sin empresas, sin maquiladoras, sin maquilas aeroespaciales, sin instituciones públicas o sin instituciones que les pueden llegar a ustedes dar el trabajo que requieren, ¿sí? O bien, sin llegar a ser el ejemplo de persona, el presidente, para tomar el ejemplo, de alguien que está preparado o alguien que no combate a la corrupción o a la inseguridad, ¿no? Se tiene que combatir, sí, se tiene que ser más estratégico que pensar, se requiere ser más estratégico que usar las balas, sí, y Ricardo Anaya lo sabe. Ricardo Anaya desde el principio de su campaña, e incluso como presidente nacional del PAN, sabía que uno de los errores más grandes de Felipe Calderón, que por cierto ya no es militante del partido, pues ya para terminar, fue ese, ¿no? No haber combatido con inteligencia la inseguridad. Perfecto. Bueno, recordar que esto no es un debate, ¿verdad? Es nomás dar las ideas, no buscamos aquí nada. Sí, sí. Bueno, continuamos con las preguntas. Sebastián. Bueno, la marihuana es la droga ilegal más consumida en México. Más de 7 millones de mexicanos la consumen y un 8.6% de los adultos entre 18 y 65 años de edad aseguran que la han probado al menos una vez. Este porcentaje se duplicó entre 2011 y 2015, lo que hace a la marihuana la droga que más ha crecido en el país. En este sentido, ¿cuál es la postura de su partido sobre la posibilidad de legalizar el uso de la marihuana? Empezamos con el PAN y cierra Morena. Bueno, nosotros estamos totalmente en contra, sabemos que un problema no se combate con otro problema. Todas aquellas personas que consumen estas sustancias, por supuesto que requieren de atención personalizada, atención profesional. Este partido nunca ha estado, no está y nunca estará a favor de legalizar estas sustancias. El hecho de que en México crezca el mercado de la marihuana es debido a que muchos de los gobernantes han permitido
o incluso han hecho alianzas o han formado estrategias junto con ellos para que así se dé, ¿no? Es decir, yo te permito establecer tus bases o tus plazas en estos lugares de mi estado, mientras tanto tú dejes por la paz ese tipo de zona, ¿no? En Acción Nacional sabemos algo, que eso es la subsidiariedad, es decir, el mexicano debe trabajar porque se le enseña a trabajar y no porque tiene que ser asistido, ¿no? Y ahora, con más razón, en Acción Nacional sabemos que la marihuana, el uso o el consumo o la distribución o la venta de esta sustancia no puede ser permitida en México. Se va a combatir mientras existan gobiernos panistas no solamente el uso, sino también la distribución y venta de estas sustancias. ¿Cierto? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la aclaración. Esto no es un debate, no me voy a enganchar. Creo que todo el mundo quiere que me enganche. Puede ser privado, al rato nos enganchamos ahí en una discusión. No me gustan los conservadores, en la cuestión de la marihuana es un tema muy emblemático, es un tema controversial, ¿no? Yo creo que son temas que hay que tener sumo cuidado cuando los tratamos, porque podemos tocar fibras sensibles, pero nuestra posición como Morena, desde el proyecto que establecemos, es de que el tema de la marihuana debe de ser preguntar, ¿sí? El tema de el uso, tanto recreativo como medicinal, hay que por medio de una consulta popular. Hay que preguntar. Y muchos dirán, pero ¿cómo, no? Porque nada más, eso sí, en nuestro país nada más nos preguntan el 1 de julio por quiénes vamos a votar, pero nunca nos han preguntado las reformas, nunca nos han preguntado realmente si estamos de acuerdo o no. El proyecto alternativo de Nación de Morena establece que hay que preguntarle a la ciudadanía. Y sí tenemos varios conceptos como lo es el referéndum, ¿no? Pero el tema esencial de la marihuana es preguntarle a la gente. Pero no mandar así la pregunta, no, oiga, ¿usted está de acuerdo o no con la marihuana? No. El Estado tiene la responsabilidad de informar a la ciudadanía respecto al consumo y producción de la marihuana medicinal y recreativa. No podemos tomar una decisión con base en la ignorancia. Porque si actuamos con base en la ignorancia, sabemos que esta planta tiene prejuicios, ¿sí? Tiene estigmas. Y que el que es marihuano es lo peor del mundo, ¿no? Y resulta que yo tuve muchos compañeros en derecho y que ahorita son magistrados y consumieron marihuana. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. No quiero entrar ni quiero poner aquí el tema. Entonces, son 3 cosas. Primero, preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con el tema de la marihuana. 2, informar a la ciudadanía para quitar estos estigmas en torno a esta planta. Y 3, hacer políticas públicas, hacer una plataforma jurídico-legal para que esto pueda ser, digamos, de forma correcta, ¿no? Hay países en Latinoamérica y uno de los países es Uruguay, que ya despenalizó la marihuana. Porque no la vamos a legalizar, la vamos a despenalizar. Es muy diferente. Es muy diferente. Y este país no ha incrementado en su inseguridad, no ha incrementado en las personas adictas, ¿no? Y está produciendo. Y la gente consume en los parques, en los cafés, etc. Aquí es cuestión de decisión. No es cosa de prohibir, es cosa de decidir si quiero o no consumir. Pero ¿por qué el Estado nos prohíbe las cosas? ¿No se han preguntado? ¿Por qué se mete en nuestro libre albedrío? ¿Por qué? Dejo la pregunta. Perfecto.
continuamos con la última pregunta. Debería haber réplica, ¿no? No es debate, compañero. No, pues se lo llevamos más tiempo. No. Ya después nos adelantaremos un debate. Ahora siguen desde el La encuesta nacional de ocupación y empleo, INEGI 2017, dice que 2 de cada 5 universitarios están desempleados. El 41% de los profesionales universitarios menores de 30 años no tienen trabajo o han ingresado a la zona de la informalidad. Ante esta realidad tan preocupante, ¿cómo piensan sus partidos integrar al mundo laboral al alumno recién egresado de la educación superior? O sea, de nosotros. Empieza Morena y cierra el panel. Bueno, reitero, busquen proyecto 18.mx, busquen las propuestas, ahí van a estar todas las propuestas que plantea Morena. Hay una propuesta en esencial que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. La propuesta consiste en atender 2.6 millones de jóvenes en situación vulnerable. Bien, es integrar a la juventud de 15 a 29 años, ¿sí?, en actividades de desarrollo humano, académico, productivos, comunitarios, de capacitación y de certificación laboral, e incorporarnos al sector público. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Nuestra crisis. ¿Por qué nuestro futuro es tan incierto? ¿Por qué pensamos que cuando egresemos de la universidad, quién sabe si tengamos jale, ¿no? O si realmente vamos a trabajar en lo que nos gusta o para lo que estudiamos? Es la falta de oportunidades. La falta de oportunidades de las administraciones pasadas. No nos vayan a echar aquí la culpa porque nosotros no hemos administrado los poderes públicos ni las funciones, no hemos administrado el poder. Por eso estamos planteando que hay que dar la oportunidad a otros, ¿no? Y ya si no hacemos bien nuestro trabajo, pues que nos saquen. Y ya votaremos otro sexenio más. Pero bueno, la cuestión es que si se resuelve la situación de la corrupción y de la inseguridad, por ende, por naturaleza, va a haber un desarrollo económico, ¿sí? Nosotros no estamos peleados con los empresarios, que no les vendan esa idea. Sabemos que los empresarios son esenciales en nuestro país, ¿sí? Pero esos empresarios no tienen por qué tener privilegios, ni tienen que tener paraísos fiscales. No pagan impuestos algunos empresarios, o algunos son compadres de algunas administraciones, ¿sí?, y evaden eso y no dan el recurso a la nación. Por eso decimos que cuando se solucionen esos problemas que les dije, vamos a tener mejores oportunidades de trabajo. Los jóvenes que ahorita, al parecer, no sabemos ni para dónde. Lo bueno es que ustedes están en primero, no sé cuándo están, pero algunos estamos desempleados. O trabajamos para el Estado panista y priista y no tenemos prestaciones, no tenemos servicio médico. Trabajamos por honorarios. Por honorarios. No tenemos una estabilidad laboral. Eso es lo que queremos cambiar. Los empresarios deben de dar esta apertura de hacer puestos para que nosotros trabajemos, pero necesitamos impulsar el desarrollo económico regional, ¿sí? No dárselo a los extranjeros, porque es lamentable que muchas cabezas como nosotros se tengan que ir al extranjero, porque hay más oportunidades en el extranjero. Lo que planteamos en Morena es que nosotros nos debemos de quedar trabajando, pero con oportunidades. ¿Y cómo se pueden dar las oportunidades? Desarrollando la economía nacional y regional de nuestro país. Bueno, antes de que continúe el compañero del PAN, en esta última pregunta, bueno, terminando esta última pregunta, el que gusta hacer una pregunta a cualquiera de los dos o a los dos, no importa, pueden tomar la palabra, pero terminando el compañero del PAN. Ahí nomás para que piensen si quieren preguntar algo. Perfecto. Muy bien, yo creo que tenemos todos como estudiantes claro algo, ¿no? Que es, nosotros en México tenemos un grave problema. Ese problema es, el mexicano espera a que le llegue el trabajo, a que le llegue la despensa, o a que le llegue el sueldo nomás por no trabajar, no, por trabajar pocas horas. Ese es un gran problema, pero eso viene del mexicano, ¿no? Porque se le ha acostumbrado a ser así, a ser asistido o por un gobierno asistencialista.
El proyecto de nación que tenemos en el PAN, o que planeamos en el PAN, es que siempre debemos de ser subsidiarios, es decir, el gobierno debe de poner las condiciones laborales necesarias y las condiciones sociales justas para que el mexicano pueda egresar de las universidades y pueda trabajar. O sea, aquí no se trata de que esté esperando la despensa, o no se trata de que por sí solo le vaya a llegar el sueldo, ¿no? O sea, el mexicano tiene que trabajar. Yo creo que todo país, en cualquier parte del mundo, se debe diferenciar o va a crecer su desarrollo económico gracias a que los mexicanos, a sus jóvenes, o bueno, pues los ciudadanos de cada país trabajen, ¿sí? El área laboral o el sector laboral de México es muy grande. Los jóvenes mexicanos representamos el 30% del estrato social en México, y existen 50 millones de mexicanos en niveles de pobreza baja y extrema. Es decir, esos 50 millones de mexicanos son los que están esperando que los demás lleguen y les den la bolsita de la despensa, ¿no? O llegue el gobierno y les dé su casa, llegue el gobierno y les dé su trabajo, llegue el gobierno y les dé todo lo que, la medicina y todo lo que requiere, ¿no? Con el seguro popular y demás. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, ¿cómo se combate? Se combate gracias a las buenas estrategias y a las buenas políticas públicas que los gobiernos que son, yo no diría conservadores, ¿no? Yo diría los gobiernos que están reflejados en el humanismo, como Acción Nacional, que ponen al hombre en un factor principal y que saben que las necesidades apremiantes del hombre se tienen que combatir por las mismas capacidades del hombre. Esas capacidades son el trabajo, esas capacidades son el estudio, ¿sí? O sea, miren, yo sé que esto no es un debate, yo sé que esto es un foro, pero tampoco no quiero que se queden con la idea populista de que les va a llegar solo, ¿no? el puesto, o que les va a llegar solo el empleo, o que les va a llegar solo el subsidio, solamente porque son mexicanos, ¿no? O sea, eso es un error comprobado. Entonces, debemos de ser subsidiarios. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un mexicano es quedarse en casa y no trabajar y esperar la despensa. Y hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y en Acción Nacional siempre lo hemos predicado y siempre hemos puesto con acciones eso, ¿no? Entre las reformas energéticas, educativas y estructurales que tuvo México, una de ellas fue la energética. Ustedes deben de saber de esto porque están en un instituto tecnológico. La reforma energética en este primer año se calcula que sea un 1% mayor el crecimiento. Eso es algo muy grande, eso es algo bastante increíble, ¿no? Es decir, la competencia que generan las empresas externas permite que no solamente haya mejor calidad en los productos, sino que también haya más empleos. Es decir, para este primer año, y ya para terminar, se esperan 500,000 de empleos, y para el 2025 se espera 2.5 millones de empleos más en el sector energético. Perfecto. Bueno, ahora vendría la ronda de preguntas de ustedes. Si alguien gusta hacer una pregunta puede levantar la mano y con todo el gusto del mundo hacerla. Disculpen, se les pasó el papelito para que hicieran esas preguntas, pero como somos bastantes no nos alcanzó y por eso es así. Ahora la dinámica. El que guste, sí, el que guste preguntar. ¿Quién ya la tiene escrita? Quiero preguntar. Rólenla. Quiero preguntar si ustedes Adelante. Si están pensando en hacer una mejor educación, ¿cómo harían para que nuestras universidades no tengamos educación obsoleta? Porque ahorita están cambiando muchas cosas, están habiendo muchas capacitaciones y aquí realmente nos estamos quedando con la escuela vieja. ¿Con la escuela qué? Con la escuela vieja, o sea, con los aprendizajes viejos y no con los actuales que nos están enseñando ahorita en nuevas compañías que entras y dices, ¿cómo es posible que esto no lo han explicado aquí cuando allá ya es otro nivel de hacer que seamos personas que podamos competir con la gente que está afuera? Lanzamos y usted, compañero. Muy bien, pues gracias. ¿Cuál es tu nombre? Anaí, gracias por la pregunta. La verdad es que es una preocupación que siempre tenemos los estudiantes mexicanos, ¿no? ¿Por qué México se queda atrás mientras otros países avanzan a nivel de conocimiento? Yo creo que, y como lo considera el partido también, el Partido de Acción Nacional, es algo muy básico.
En México no podemos quedarnos aquí para aprender, tenemos que salir al mundo también para aprender, ¿no? Traernos los conocimientos que en otras partes del mundo ya existen y que podemos implementar en México. Y el mexicano tiene una gran capacidad, que se llama las típicas mexicanadas, ¿no? Es decir, lo que ya está hecho lo podemos mejorar y lo hemos hecho. La primera televisión a color fue hecha en México, ¿no? Entre otras cosas, pero yo creo que uno de los principales factores que tiene que tener México a nivel educativo y para tener un buen desarrollo académico es siempre que el gobierno, en conjunto con las instituciones educativas, te permitan hacer viajes a un destino diferente de México para los conocimientos que en otros países ya tienen. Lo segundo es tener políticas públicas en materia de educación que permitan el desarrollo del joven mexicano para que no solamente sea la currícula que ya está establecida, sino que se pueda cambiar a través de los consejos técnicos y universitarios de las universidades. Adelante. Compañera, gracias por la pregunta. Nosotros planteamos que la educación ha bajado de nivel, o nos hemos mantenido muy estándar, vuelvo a repetir, la cuestión económica, del desarrollo económico que hemos tenido en el país. Y no sé cuántos docentes estén aquí, yo creo que nada más la maestra, pero el maestro, la inestabilidad, es maestro también, ¿no? Al fondo, maestra. Hay que ver la inestabilidad que también los docentes tienen, ¿no? Y hay una falta de motivación, en la educación, ¿sí? Para nosotros es muy fácil, yo también fui estudiante, ¿no? Yo rezaba, bueno, no rezo, perdón, pero era que no vinieran a clase los profesores para echármela de pinta, ¿no? Pero después te percatas que sales de la universidad y dices tú, a la madre, no sé nada, ¿sí? Pero también, y no quiero culpabilizar a los docentes, pero es esto, la falta de motivación que tienen los profesores, ¿sí? No es cuestión de que sí hay un rezago académico, pero es por la falta del desarrollo en la educación. ¿Por qué? La reforma laboral, que supuestamente fue educativa, fue laboral, no fue una reforma educativa. No se sentaron los analistas ni los especialistas en educación para decir tenemos que cambiar los programas educativos, tenemos que apoyar a los docentes, tenemos que apoyar al estudiante. Es esto, que no se ha impulsado el desarrollo económico en nuestro país. Perfecto. ¿Alguien más que guste hacer una pregunta a los representantes? No, maestra. Yo, para la señorita de Moreno mencionó que tienen un proyecto para para erradicar la inseguridad. ¿Cuál era? ¿El trabajo, salud y educación? Claro, es impulsar, es desarrollar estos 3 ámbitos. Y como lo vuelvo a reiterar, como contesté en la pregunta, si tú impulsas la educación, ¿sí?, el trabajo, las personas no tienen que delinquir, no delinquen, ¿sí? No hay necesidad. El problema aquí es que no tenemos oportunidades en esos 3 ámbitos, no hay. Y no es que estamos esperando a que nos llegue la despensa, porque todo el mundo aquí pagamos impuestos. Todo el mundo aquí pagamos impuestos. Esto es impuesto, tu celular es impuesto, etc. ¿Quién se encarga de administrar los impuestos, compañeros, compañeras? Sí, y con los impuestos, por eso se nos tiene que dar la educación como lo establece la Constitución en el artículo 4. La educación es universal y gratuita y laica, ¿sí? Tenemos que establecer eso, compañeros. No estamos esperando a que tengamos que trabajar nosotros. Pagamos impuestos y esos son recursos, por eso el seguro, el Instituto Mexicano del Seguro Social es gratis, ¿sí? El Seguro Popular es un proyecto, es un servicio público. No queremos que nos den, no somos huevones, trabajamos y trabajamos mucho. Por eso hay tantos migrantes que se van a Estados Unidos. No somos flojos, ya que nos quiten esa idea, no somos flojos, necesitamos oportunidades nada más. Y cuando nos las den, las vamos a tomar y vamos a hacer un buen trabajo.
¿Otra pregunta? ¿Alguien que...? ¿Usted, maestra? Yo tengo la duda con respecto a Andrés Manuel López Obrador, que quiere hacer para atrás las reformas energéticas, que quiere el proyecto del aeropuerto de Ciudad de México eliminarlo y está proponiendo otro lugar. Entonces dices tú, todas las inversiones que se han hecho, todo lo que se está empezando a ver, apenas los resultados, si quieren pocos, pero se están empezando a ver, se va a ir todo. Entonces dices tú, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está la realidad? Yo creo que todos jóvenes necesitamos analizar así con una lupa a cada uno de los candidatos para que tengamos más elementos de juicio racionales, no emocionales, y tomar una decisión que realmente va a ser para beneficio de todos nosotros y de todo nuestro país. Porque sabemos que los tres candidatos, incluyendo hasta los independientes, tienen cola que le pisen. Discúlpenme la expresión. Todos. ¿Sí? Y ustedes lo saben. Aquí el problema es que necesitamos investigar, jóvenes. Investigar. Y así tomar decisiones más certeras. Le digo que todos, Le respondo, compañero. Respecto a eso que vamos a echar abajo, las reformas estructurales que lanzó Peña Nieto, no es verdad, no es cierto. No va a llegar Andrés Manuel. Si gana, iba a decir, y va abajo. No todo va abajo, no todo va abajo. Hay cuestiones que se quedan, hay cuestiones que sí hubo intelectuales que hicieron las reformas y se va a quedar, lo que funcione se debe de quedar, lo que no funciona, pues adiós, ¿no? Así es la cuestión. En cuestión del aeropuerto, fue un capricho de contrato. Se los dieron a contratistas sin licitación el aeropuerto. El aeropuerto se puso en el valle, ¿sí? Donde hay hundimiento, donde técnicamente no se puede. Y porque el gobierno federal por ahí pues iba a mandar dinerito, ¿no? Con sus contratistas, con sus iban a darle sus servicios. Nada más necesitábamos 2 líneas más en el aeropuerto para que tuviera un flujo en el Benito Juárez. Y eso se podía poner en Santa Lucía, que es un aeropuerto muy cercano, que es una base militar. Andrés Manuel llegó con la propuesta y le dijo, ve, te va a costar tantos millones de pesos, tómalo, nada más necesitas 2 líneas más, ponlo ahí en Santa Lucía, en la base militar. Porque te estás metiendo en cuestiones técnicas, tienen que sacar el agua. Bueno, yo no sé de esas cosas, ¿no? De ingeniería, pero es la zona donde hay más hundimiento en la Ciudad de México. Va a ser un desastre, va a ser un desastre. Y ahorita el aeropuerto creció tres veces el costo que iba a costar, ¿no? Al principio, ya incrementó. Eso es técnicamente. Nosotros no queremos llegar y desmantelar todo. Nomás vamos a hacer las cosas. Y respecto a, nada más para cerrar, respecto a la cola que le pisen, yo también dudé mucho, Pero dígame, Anabel Hernández, una de las periodistas más reconocidas en este país, no sé si sepan quién es Anabel Hernández, no sé si sepan quién es Carmen Aristegui, ¿sí? Lo ha investigado. Es la persona más investigada en este país, porque es la piedrita en el zapato. Y nada más, y se los pongo, quien me diga realmente si se ha visto coludido en un acto de corrupción Andrés Manuel, yo pongo la Chévez, se los prometo, de verdad. Investiguen. Chévez para todos. No, de verdad, en serio, porque no puede ser que periodistas de alto reconocimiento sí saquen notas de la Casa Blanca, sí saquen notas del actual candidato Ricardo Anaya, que tiene lavados de dinero en sus empresas. Díganme, ¿cuándo han visto ustedes una nota de Andrés Manuel
y coludido, pero sacan a sus amigos, el de las ligas, ¿no? No sé si hayan escuchado de eso, porque él es intachable, porque sabe que lo persiguen, porque sabe que es investigado. Pero hay que tener claro algo, las personas sí podemos ser honestas, de verdad, sí hay gente honesta, está cabrón, pero sí hay gente honesta. Nada más que no creemos por el simple hecho de que los políticos estamos acostumbrados a que siempre nos están mintiendo. Pero hay gente que sí queremos hacer las cosas bien.